primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros esta cerradura que me envía Tiet del paquete feliz de Chocholata. Muchísimas gracias Tiet y Chocholata. Es una cerradura muy interesante, muy bonita. ¿Por qué? Porque tiene dos rotores. Es una cerradura que tiene dos rotores que giran independientemente entre sí. ¿Qué significa esto? Tiene un primer rotor que cubre los tres primeros pernos. Aquí hay un cuarto tapón que no tiene perno, es la unión entre los dos rotores, y un segundo rotor que tiene 4 pernos. Así la cerradura tiene 7 pernos en total, y al girar independientemente, si utilizamos para ganzúar un tensor normal y lo colocamos así, estamos haciendo tensión solo en el primer rotor, este girará, el segundo no girará y la leva no girará, con lo que no tendremos ganzúada la cerradura. ¿Cómo solucionamos esto? Con un tensor muy largo, como este que me enviaban con la cerradura, que llega hasta por aquí y hace tensión a la vez en los dos rotores. Obliga a girar a los dos rotores y entonces es cuando gira la leva. Yo no voy a utilizar este porque es muy grande y me quita mucho espacio en el bocallave. He preparado uno similar que hace la misma función, pero ocupa mucho menos espacio. Como veis, llega aproximadamente hasta el quinto, no llega hasta el quinto perno, y nos permite ganzúar los dos rotores y que gire el conjunto. Vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Voy a utilizar esta ganzúa, pero como veis no llega bien al último perno, al séptimo. Entonces para colocar séptimo probablemente tendré que usar esta otra. Es una ganzúa de un set chino, tiene un perfil muy extraño. No la utilizo por el perfil, la utilizo por la longitud, que como veis sobrepasa el séptimo perno y me permite colocarlos con facilidad. Vamos allá. He preparado un soporte para poder colocar la cerradura en el aprieto sin impedir el giro de la leva. En primer lugar vamos a hacer la apertura con un tensor de longitud normal para que veáis lo que sucede. Lo colocamos aquí como siempre. Estaríamos haciendo tensión solo en el primer rotor, que tiene 3 pernos y se ganzúa muy fácil. Vamos a ver qué sucede. Son pernos normales. El segundo es un spool, pero no entra en juego. Ahí hace un ligero clic. Tercero pide. Un clic. Primero pide. Ahí está. Haría un clic. Estaría ganzuado, pero solo habríamos ganzuado el primer rotor, con lo que al girarlo la leva no se mueve. Como veis, la leva permanece quieta. No habríamos hecho la apertura del cilindro. Lo cerramos de nuevo. Pasamos a este tensor mucho más largo. Va a llegar mucho más allá. Hace tensión en los dos rotores y ahora sí van a entrar en juego todos los pernos, y al ganzúar
conseguiremos hacer girar la leva. Vamos allá. Desde el primero nada, segundo pide, hace un clic, tercero pide, un clic, segundo colocado, primero pide, un clic. Como veis, tendríamos ganzuado el primer rotor, ha dado un ligero giro y ahora estamos haciendo tensión en el segundo rotor. Primero, segundo, tercero colocados. Hay un espacio grande de unión de los dos rotores. Cuarto perno nada, quinto nada, sexto pide, ahí está, lo tocamos y cae en falso colocado. No llego bien al séptimo, volviendo me para el cuarto, hace un clic. Vamos a ver, primero, segundo, tercero, cuarto colocados, quinto colocado, sexto, faltaría el séptimo. Paso esta ganzúa mucho más larga, tercero, cuarto. No es fácil meterla debajo de los pernos, hay poco espacio y es un gancho pronunciado. Vamos allá, séptimo, séptimo nada, sexto, sexto da rotación, ha saltado el quinto, sexto colocado, séptimo pide, había saltado el cuarto, perdón, y ahora sí, creo que está ganzuado, está pegando la leva en el aprieto, a ver si moviéndolo un poco, ahí está. Ahora podéis ver, a ver ahí, cómo al mover el rotor gira la leva. Ahora sí tendríamos ganzuada la cerradura. Hemos ganzuado todos los pernos y giran los dos rotores. Bien, vamos a intentar el desmontaje y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Muy bien, pues esto sería lo que lleva dentro. Como veis, para mí lo más interesante de la cerradura, el doble rotor con una zona de unión. Me imagino que se pueden sacar, pero no voy a forzarlo. No sé si sale simplemente estirando y como veis los dos giran independientemente y eso hace que si no hacemos tensión más que en uno no gire más que el primero y así conseguimos que giren los dos y abrir la cerradura. Muy bonito.
No sé la marca de esta cerradura, sé que FAC hace cerraduras de este tipo y no parece que tenga buenas tolerancias, pero sería interesante una cerradura de estas características con unas buenas tolerancias. Vamos a ver los pernos, todos los pernos normales, nada de especial. Y en cuanto a los contrapernos, segundo y sexto son spool, solo el sexto entra en juego, el segundo, al tener un perno muy largo, no entra en juego, no es eficaz, y el resto de pernos normales. Bueno, pues esta habría sido la apertura de este cilindro de doble rotor y 7 pernos. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Tiet y Chocholata. Espero que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.